Buenos días, muchísimas gracias por su presencia, por vuestra asistencia a la convocatoria que, como siempre digo, de forma periódica y habitual realizamos cada mes para dar cuenta anticipada del orden del día de la próxima sesión plenaria, en este caso la del próximo lunes, día 7 de abril a las 10 horas, que se reúne con carácter o se reunirá con carácter ordinario. En principio, la composición del orden del día será la siguiente. El primer punto, como es habitual, la aprobación del acta de la sesión anterior. En el segundo punto se dará cuenta al Pleno del informe de resumen de control interno periódico, que se hace de forma habitual igualmente. En el punto número 3 trataremos y se debatirá el expediente de modificación de créditos por créditos extraordinarios por un importe de 198.316,17 euros. Y que se atenderá con esos importes las actuaciones siguientes. La redacción o contratación de la redacción técnica del Programa de Actuación Urbanizadora de la Unidad de Actuación 37.3, para que nos entendamos, calle 6 de Junio con vuelta a calle Cristo, antiguo Correos, por un importe de 21.298,57 euros. El Programa de Actuación Urbanizadora de la Unidad de Actuación 38.3, Teatro Auditorio, Parque del Este, por importe de 15.521,89. Y, por último, el Programa de Actuación Urbanizadora del Sector 14 del PON, el Ferial, por importe de 161.495,71. Todos estos importes son actuaciones para redacción de documentos técnicos en el ejercicio 2025. En el punto número 4 trataremos la modificación de crédito por crédito extraordinario por un importe de 30.250 euros destinados a la reparación de la cubierta del complejo deportivo Ciudad de Valdepeñas, más exactamente la zona del gimnasio. El punto número 5 del orden del día es también una modificación de crédito por créditos extraordinarios por un importe total de 143.679,70 euros y que están destinadas a los siguientes conceptos: asistencia técnica del Plan de Actuación Integrado por importe de 52.930,91, el proyecto del Boulevard, la redacción del proyecto del Boulevard del Canal de la Veguilla por importe de 18.148,79, estamos refiriéndonos a la prolongación del cerramiento, del cubrimiento del canal, y por último el proyecto de rehabilitación de la Casa de los Vascos por importe de 72.600 euros. El punto número 6 del orden del día es la aprobación del plan de actuación frente al riesgo de inundaciones. Es un documento, el documento definitivo, que ya ha sido validado por la consejería correspondiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Es un documento complejo y completo en el que se contiene todo el protocolo de actuación a seguir en el supuesto de que hubiera situaciones o se detectaran situaciones de riesgo de inundaciones en la ciudad de Valdepeñas. La experiencia nos dice que esa posibilidad existe, que esa posibilidad es materialmente previsible en cualquier momento y, por tanto, con este documento lo que se crea, como digo, es una coordinación de todos los servicios, incluidos los propios ciudadanos o aquellos especialmente residentes en zonas inundables, para que de forma coordinada y con la alerta anticipada suficiente podamos evitar desgracias humanas y la protección, además, de los bienes materiales. Y en el punto número 7 del orden del día se incluye la revisión de precios del contrato administrativo del Servicio de Limpieza Viaria y Exteriores de Valdepeñas y Anejos. Es un contrato administrativo en vigor con la Mercantil Precero España Sociedad Anónima y, en virtud del contenido del mismo contrato, procede la revisión del precio establecido en el mismo. Y en el punto número 8 se incluye la aprobación definitiva de la cesión gratuita de 2 parcelas en las calles Bodegas Morenito y Bodegas Brotons a la empresa pública de gestión de infraestructuras de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que ya se vio en el pleno pasado y que, una vez publicado, sin que haya habido alegaciones en contra de dicho acuerdo, pasa a ser un acuerdo que se aprueba definitivamente y, por tanto, que permite la formalización pública de la citada transmisión para los fines que ya fueron expuestos en su momento. En principio, y salvo asuntos de urgencia, hasta entonces, este es el orden del día que compone la convocatoria de la sesión plenaria.
Quedo a su disposición o a vuestra disposición para cualquier puntualización o aclaración al respecto. Por favor, sobre has nombrado en el punto 3, que es varias calles, auditorios, feriales, sí. Pero no sé exactamente qué es lo que va en el punto. ¿No? Lo que va en el punto es la partida presupuestaria correspondiente para poder contratar los servicios técnicos de redacción de documentos previos, que son obviamente los proyectos a redactar, lo que se viene a contratar o se iniciarán los expedientes de contratación para poder elaborar esos documentos técnicos que permitan en su momento la adjudicación de las obras. Vale, porque se van a hacer Es documentación técnico, efectivamente. ¿Puedes recordar el destino para la cesión de los terrenos? ¿El perdón? ¿La cesión de los terrenos? Sí, era para vivienda pública, de protección oficial, ya lo vimos en la sesión plenaria anterior. ¿Alguna otra aclaración, puntualización? Sí. Otro tema, si me permites, sí. El Partido Popular, el presidente de Valdepeñas está alcalde en relación con el canon del agua y ha insistido en que ese canon es una imposición del Gobierno de García-Paje y que supondrá en Valdepeñas el pago de 1 millón de euros más en la factura del agua este año. Bueno, evidentemente las manifestaciones, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo, son las manifestaciones de la portavoz del Grupo Popular y evidentemente en ese debate vis a vis no es habitual ni pretendo entrar en ningún caso, pero obviamente sí que tengo que poner de manifiesto el desconocimiento más absoluto del origen del canon del agua que tiene la portavoz del Grupo Popular, y digo el desconocimiento más absoluto porque no es una imposición ni de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ni del Ayuntamiento de Valdepeñas, ni del Gobierno de España. Es ni más ni menos que los efectos de una transposición obligada para el Estado español de una directiva allá del año 2000, en el que obliga ni más ni menos a todos los Estados miembros a transponer, como digo, los efectos de esa directiva que tiene como fin fundamental y esencial y básico, y creo que de esto no hay que perder la memoria porque hasta hace tanto no llovía, ¿vale?, de un uso racional y del ahorro del agua. Por tanto, la consecuencia no es ni más ni menos la transposición de esa directiva, que obliga, repito, a las administraciones públicas y que en caso de no hacerlo, lo que más allá de incurrir en una posible desobediencia, lo que te puede afectar es a la disposición de fondos europeos, porque estás incumpliendo una normativa europea y conllevaría eso. A Castilla-La Mancha ha llegado más de 20 años después de que se aprobara esa directiva y que en gran parte hace ya más de una década que el resto de comunidades autónomas, especialmente todas ellas gobernadas por el Partido Popular, y creo que la presidencia de esta corporación dio cuenta días pasados en rueda de prensa convocada al efecto, vienen transponiendo la directiva, vienen aplicándola y vienen repercutiendo el canon. El error no es que suponga ningún esfuerzo económico, aunque tenga ese alcance económico por necesidad, pero la base fundamental es que el coste definitivo del consumo de agua para la población en esta localidad está por debajo de la media del resto de poblaciones del entorno, incluida la capital, Ciudad Real. Y cuando hablamos de eso, hablamos de por debajo de la media, atendiendo a los principios básicos de consumo racional y ahorro en el consumo del agua. Es decir, no podemos entrar en aquellos supuestos excepcionales que concurrirán aquí o en cualquier otro pueblo o ciudad donde una persona o personas hagan un uso irracional o un consumo excesivo de ese agua. Pero atendiendo a ese consumo racional y a ese consumo normal, evidentemente el precio del metro cúbico de agua en Valdepeñas está por debajo de la media del resto de poblaciones, sin ninguna duda. Ha dicho también que es una subida 100% del PSOE y que el Partido Popular está en contra de ella y pide la derogación del canon del agua. Bueno, pues si pide la derogación del canon del agua del Partido Popular, evidentemente no he escuchado que haya promovido actuaciones legislativas similares ni en Aragón, ni en Extremadura, ni en Islas Baleares, ni en Cantabria, ni en Galicia, ni en la región de Murcia, ni en La Rioja, ni en la Comunidad Valenciana, ni en Madrid. Son comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, gobernadas, no en la oposición, gobernadas por el Partido Popular, donde desde hace más de 10 años se aplica el canon. Y evidentemente no es una subida, es una repercusión de una normativa legislativa que viene de Europa. Es decir, a Europa hay que quererla y amarla en los dos sentidos. A Europa la amamos mucho cuando nos aporta fondos que destinamos a infraestructuras propias o a servicios propios de los que nos beneficiamos y aprovechamos,
Y no parecemos amar a Europa cuando Europa lo que hace potencia el ahorro y el consumo responsable de agua y, obviamente, para mantener esas infraestructuras, evidentemente se crea un canon que no lo crea ni el Ayuntamiento de Valdepeñas, ni el Gobierno de Castilla-La Mancha, ni el Gobierno de España, repito, sino que es transposición directa de una normativa europea de obligado cumplimiento. Y en tercer y último lugar, rebatiendo con la declaración del alcalde que decía que teníamos el agua más barata, el suministro, en poblaciones similares en el ámbito de la provincia, ha dicho que por el contrario tenemos el recibo del agua más caro de Castilla-La Mancha. Bueno, decía al principio de la respuesta a la primera pregunta que me hacía, decía que obviamente yo las palabras que pueda expresar la portavoz del Grupo Popular no tengo que estar ni a favor ni en contra. Lo que sí tengo que exigirle es que lo que afirma lo acredite. Y evidentemente, más allá de la afirmación, que es verborrea, no tiene ningún soporte documental que venga a justificar, a contradecir las afirmaciones de la Presidencia y que, por tanto, como decía antes, el metro cúbico de consumo de agua humano en Valdepeñas está por debajo de la media de ciudades del entorno, incluidas, decía, Ciudad Real Capital. Por cierto, muchas de estas poblaciones gobernadas por el Partido Popular, que dice querer derogar el canon, pero que está exigiendo el canon también en esas ciudades, como no tienen otra forma de salir de esto, que es cumplir con la ley.